Para los que vivimos en el estado norteamericano de Colorado, el amor a la naturaleza y sobre todo al campo, las montañas, las colinas al pie de las montañas, los valles en medio de las montañas rocosas, forman parte de una experiencia maravillosa y de una gran bendición, ¿no? Pero al mismo tiempo, los que tenemos años viviendo acá, sabemos que la naturaleza puede ser muy peligrosa, muy peligrosa, y esto lo sabemos por el número habitual de muertos que se producen por aquellos que se aventuran y simplemente se encuentran con situaciones inesperadas, o en la gran mayoría de los casos, trágicamente, no están bien preparados para hacerlo, ¿no? Para entrar allí a los lugares donde van. Y parte del problema es que existe esta especie de mito de que la naturaleza es mi amiga, de que la naturaleza es mi madre y que puede protegerme. Y bueno, en un cierto sentido, utilizar el término análogo de madre por la naturaleza no es raro. Algunas autoridades eclesiásticas las han utilizado, pero es en un sentido muy análogo, diría hasta simplemente metafórico, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos nos olvidamos de una realidad. La naturaleza suele ser, no solamente puede ser, suele ser en realidad muy hostil. Y nosotros en la ciudad no lo sentimos porque la ciudad es la conquista humana sobre la naturaleza. Y con todo lo positivo y negativo que tiene, pero ese es un hecho. Y esto lo digo a partir de una situación absolutamente bizarra que aconteció aquí, que salió en las noticias en el estado de Colorado, de una mujer canadiense que gracias a Dios fue rescatada y no perdió la vida. Pero aquí, entre las personas que se van a caminos, digamos, o buscan senderos que no están marcados y que no tienen, digamos, guardabosques o guardamontañas, entre aquellos que deciden subir a cualquiera de las cumbres más altas de 14,000 pies del estado de Colorado, que son más de 20, y que no llevan el abrigo, la alimentación y en algunos casos simplemente el entrenamiento, no están entrenados, ¿no? Creen que subir una de estas montañas lo pueden hacer porque suben las escaleras de su casa, pues, ¿no? Y supondrán, bueno, qué tan duro o cuánto más duro puede ser que subir las escaleras de mi casa o de mi edificio, pues, de 4 pisos, 6 pisos, digamos. Bueno, sorpresa, es muchísimo más y se muere mucha gente, ¿no? Aquí, gracias a Dios, esta persona no se murió, pero uno ve aquí el contraste en la noticia que se publicó, el contraste que existe entre esta visión nueva era, esta visión New Age de la naturaleza como mi mamá que me acoge y me va a resolver problemas por ella misma, y quienes de verdad conocen la naturaleza y tienen como trabajo proteger a las personas de la naturaleza y especialmente de sí mismas. La noticia, en este caso, se produjo en una región de Colorado que no está muy llena de New Agers, ¿no? De personas nueva era que les gusta hacer yoga cuando sale el sol ahí en medio del bosque, etcétera, etcétera, ¿no? Y que van a tener momentos de encuentros consigo mismo. Y ojo, no estoy ridiculizando esto. Yo mismo cuando voy de retiro, elijo un lugar que sea un lugar apartado en medio de la naturaleza que me permita salir a caminar
en el bosque, en medio del bosque. Lo he hecho en muchos sitios respecto de la naturaleza. Cuando he estado en ejercicios espirituales en Arizona, salía a correr en el desierto de Sonora, pero salía a comer con eso que se llama espalda de camello, con agua, por senderos que estaban determinados, donde sabía yo que iba a poder encontrar gente o que me iban a poder encontrar si necesitaba ayuda. Es decir, se puede perfectamente aprovechar, y es maravilloso aprovechar de la naturaleza. Ya lo pedía San Juan Pablo II como una buena costumbre, y específicamente en su documento Dies Domini, el Día del Señor. Pero hay situaciones que llegan a un extremo, ¿no? Y en esta región que está en el suroeste del estado de Colorado, o sea, cerca de la frontera con Arizona precisamente, en un puntito ahí donde se encuentra, esta gente con un sentido práctico, un sentido pragmático tremendo. No son los New Agers pues de aquí de la ciudad de Boulder, ¿no? No. Gente con un sentido pragmático y que sabe de la dureza de la naturaleza. Bueno, lo que aconteció ahí es que hay una señora de unos 50 años, un poquito más de 60 años, pero en buen estado de salud, estuvo a punto de morir y se salvó gracias a los rescatistas. Resulta que ella pagó $1,400 a una organización New Age que la iba a llevar a un retiro que se llamaba la muerte al ego, ¿no? O sea, la muerte a la vanidad personal, al ego, bueno, y que esta era una aventura donde te llevaban a una zona muy apartada, al otro lado de las montañas rocosas, y esta mujer estaba tratando de encontrar una respuesta espiritual de la naturaleza a un hecho muy triste, que es la pérdida de su mamá, ¿no? Entonces ella quería que la naturaleza le hablara, y entonces se fue a esta propuesta muerte del propio ego. Y resulta que contrató esta compañía que se llama el Instituto del Ánimas Valley, ¿no? O sea, del Valle de las Ánimas. Y por si acaso en la zona de Durango, ya el mismo nombre, existen muchos nombres hispanos, ¿no? Están ahí las cadenas de la sangre de Cristo, por ejemplo, las montañas de sangre de Cristo, el pueblo de Conejo, uno de los primeros recién fundados, etcétera, porque esa zona fue descubierta y poblada originalmente por población hispana. El mismo nombre Colorado es un nombre español, ¿no? Bueno, ella fue a este instituto del Ánimas Valley, que es un instituto New Age, junto con otros 11 participantes. Cada uno había pagado sus $1,400, ¿no? Y la idea era tener un campamento guiado de unos 5 días, y después tener momentos de aventura individual. ¿Y en qué coincidía? Que cada uno se iba en distintas direcciones, y la idea era que se fueran además sin teléfonos celulares para no estar distraídos, porque los teléfonos celulares tienen una función satelital de servicio de emergencia, ¿no? Y en consecuencia funcionan como servicio de emergencia, pero esto era para que no se distrajeran, entre comillas. Y pensaban que al mismo tiempo que la soledad y que un cierto estrés físico sumado paren las orejas, al ayuno, o sea, te metes al campo, una vez más, hermano, no tengo nada contra ayunar, ¿no? Pero meterte al campo que no conoces, solo, sin ninguna persona que lo conozca, sin un teléfono celular, y no solamente sin alimentos, sino habiendo ayunado, tú solo, ¿no? Y especialmente cuando la organización que te ha
a la que le estás pagando, no ha evaluado cuáles son tus habilidades para vivir en medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, esta mujer desaparece. Cuando debía comunicarse con otras, no se comunica el segundo día, no se comunica el tercer día. Al cuarto, los sheriffs del condado se ponen, que son del condado de San Miguel, una vez más, no Saint Michael, San Miguel en español, entonces comienzan a investigar, van a ese grupo que está desesperado, se nos ha perdido esta señora, y le dicen, muy bien, pero le dijeron que lleve su celular. No, la verdad que le dijimos que no lo llevara. ¿Pero para qué? Bueno, para que no tuvieran acceso a redes sociales y estuvieran aislados de la civilización. Pero acá no hay señal celular, hay señal de SOS, que es fundamental, pero no hay cómo pues ver Instagram. Ah, bueno, es que no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces los sheriffs finalmente lograron llegar a una zona donde supusieron, porque son inteligentes, porque son locales, si esta mujer trata de sobrevivir, se va a guiar por el sol, y apenas salga el sol, va a ir en esa dirección, y efectivamente finalmente la encontraron. Tenía apenas 6 días de ayuno, ¿no? 2 en grupo y 4 ella sola, que no es, digamos, no es poco, pero nadie se muere. Había logrado tomar agua porque hay surgientes de agua por ahí, y la comenzaron a preguntar. Entonces dijeron, oye, mira, ¿cuál era la respuesta psicológica deseada y qué cosa crees que te iba a pasar psicológicamente, más allá, digamos, de tu deseo espiritual de encontrar una respuesta una respuesta, digamos, del espiritual, entre comillas, de la naturaleza? Y todo esto está en el reporte escrito por el sheriff, ¿no? Y dijo que ella dice, bueno, en realidad uno tiene una especie de rotura interior, ¿no? Entonces le dicen, bueno, pero tú sabes que también puedes alucinar, ¿no? No, yo estaba buscando simplemente tener ese inner crack, ¿no? O sea, esa rotura interior. Y que lo que estaba esperando es que la naturaleza me hablara. Y todo esto está en el reporte una vez más, así que estoy citando entre comillas, ¿no? Entonces, todas las decisiones que se habían tomado eran decisiones realmente absurdas. Mandaron a estas personas a que cada uno se fuera a caminar, ¿no? Sin alimentos. No confirmaron la densidad de la ropa o del equipo que llevaban, o sea, los zapatos apropiados para poder caminar en terreno agreste, cobertura para la noche, porque en la noche acá estamos hablando de varios miles de pies de altura y en consecuencia en la noche hace frío. Si habían encontrado formas de cómo se iban a comunicar los unos de los otros, ¿no? Y las respuestas son patéticas, pero no se dieron cuenta que no tenían agua. No íbamos a encontrar el agua ahí, ok. Y no se pusieron a pensar en que ustedes podían encontrarse con animales salvajes, ¿no? En esa región hay osos, hay leones de montaña. No, en realidad no lo pensamos, ¿no? Y no había ningún plan de comunicación. Bueno, sí, la idea es que cada 2 personas estuvieran a una relativa distancia y dejaran una señal de piedritas, ¿no? En un sitio, y la otra persona llegaba a ese mismo sitio y desarmaba las piedritas, y entonces la persona que la había armado volvía y las volvía a armar. Entonces así es como se comunicaban. No es la comunicación más segura ni más eficiente, porque efectivamente cuando la persona que tenía que buscar esta canadiense encontró con que sus piedritas no habían sido desarmadas, ahí es donde se dio cuenta que se había perdido, pero no tenía idea dónde estaba, ni cuál era la ubicación. Y entonces el guía es interrogado, digamos, por el sheriff, y el sheriff escribe lo siguiente, ¿no? Cuando le pedí si sabía la ubicación de las personas y si se podía darme una ubicación, sacó de su bolsillo una nota escrita a mano de uno de los acampantes, digamos, de uno de los clientes, y me la leyó. Y dice, las direcciones eran ridículamente pobres, como por ejemplo
cuando llegues a un pequeño valle, vete hacia la izquierda y camina por algún tiempo. Finalmente, el mismo sheriff escribe, ¿no? El sargento escribe, llegó un momento en que la situación era tan ridícula, de irresponsabilidad, donde yo tuve que hacer evidente cuán estúpidas habían sido las medidas de prevención, especialmente cuando se les dijo a los que venían a pasear que se vistieran de verde. O sea, acá estamos hablando de un lugar en Colorado, en medio de los árboles, de tonos de verde extremadamente intensos, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿pero por qué le dijeron a estas personas que se vistan de verde? O sea, ¿cuáles eran las posibilidades de haberlas encontrado? Entonces les dice, bueno, lo que pasa es que lo que queríamos es que se camuflen con la naturaleza para que la naturaleza las acoja. Y después esta canadiense dijo, mira, cuando tú estás en la zona donde estabas, nosotros hemos tenido unos helicópteros que han pasado como 3 o 4 veces por encima, ¿no? Entonces, ¿por qué no hiciste señales? ¿No? ¿Por qué no tenías señales preparadas? Bueno, yo sí hice unas señales de humo, pero me di cuenta que el humo no llegaba por encima de la cima de los árboles, entonces que por arriba alguien no los iba a ver. Pero entonces, ¿por qué no hiciste unas señales de humo más grandes, un fuego más grande? No, es que tenía miedo de que el fuego perdiera el control y se incendiara el bosque. Bueno, entre un fuego decente e incendiar el bosque hay diferencias, ¿no? La encontraron gracias a que supusieron, y ella tomó la decisión, bueno, voy a ir en esta dirección, y gracias a Dios se encontraron entre los rescatistas y ella, ¿no? Entonces los sheriffs y los que trataron de salvarla no hicieron ningún comentario adicional o especial, pero en su informe, que es el que da a conocer la cadena CBS de Colorado, demuestran que la ridiculez, la torpeza y la creencia de que la naturaleza me va a proteger y no los seres humanos de los que me quiero apartar es propio de una mentalidad completamente absurda, ¿no? Y le han llamado la atención a esta organización de Animas Valley, que ha tenido que prometer que va a contratar unos expertos para ver cómo seguir manteniendo estos retiros de la naturaleza New Age, pero de una forma un poco más segura. Y esa forma más segura se llama sentido común. Pero ya ven ustedes, hermanos, cuando perdemos de vista verdades tan sencillas como el hecho de que la naturaleza gime con dolores de parto para verse liberada de quien la sometió, palabras de San Pablo, es decir, que después del pecado original, nuestro entorno no es naturalmente nuestro amigo. Es muy bello, es un lugar donde podemos encontrar a Dios, pero donde no podemos ser tontos creyendo que la naturaleza de verdad va a ser nuestra mamá. Cuando perdemos de vista los principios del sentido común y de la visión cristiana de la realidad, pues las consecuencias son como estas, cuando no peores.